Materia y energía. Tenemos la teoría atómica dentro de este capítulo de materia y energía. Gracias al progreso y la tecnología del ser humano, la teoría atómica ha ido desde las observaciones físicas que tenían los antiguos hasta modelos atómicos que han sido la combinación de hallazgos entre grandes investigadores físicos. Antiguamente se presentó dos líneas de explicación de la realidad, los atomistas frente a los continuistas. La teoría atómica, que se inicia con Leucipo y Demócrito, propone que el mundo está formado por partículas muy pequeñas e indivisibles, homogéneas, cuyas diferencias son de tamaño y de forma. El término átomo nace del griego sin división, átomo. Las propiedades de la materia estaban determinadas del modo en que estaban los átomos unidos y agrupados. El mundo es real. Empedocles postula 4 elementos esenciales para el mundo real: el agua, el fuego, el aire y la tierra, tomándolos de otros pensadores y filósofos. Aristóteles menciona y ratifica la teoría de Empedocles y los llama los 4 elementos esenciales del mundo material, de la realidad. Aristóteles le plantea que el fuego es a la vez caliente y seco, la tierra es seca y fría, el agua es fría húmeda, el aire es húmedo y caliente. Estos son los principales expositores del continuismo, pero nuestro interés es la teoría atómica. John Dalton, en el siglo XIX, plantea la teoría atómica y los postulados atómicos. Él, en esos postulados atómicos, trata de explicar cómo se combinan los diferentes átomos para formar la complejidad de la materia, e incluso es el primero en plantear símbolos que representan a los diferentes átomos de los elementos y cómo se combinan ellos. En este momento la tecnología no ha dado para saber que exactamente la molécula de agua se genera por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. La materia está constituida por partículas mínimas, indestructibles e indivisibles llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento siempre serán idénticos entre sí, con la misma masa, con las mismas características físicas y sus propiedades. El átomo no se divide, ni se crea, ni se destruye, según Dalton. Y la unión de diferentes átomos o átomos de diferentes elementos forman los compuestos. Y estas combinaciones se dan en relaciones simples de números enteros. Aportes adicionales al modelo atómico de Dalton es el llamado modelo atómico cúbico, propuesto por Lewis, quien, con su ley del octeto o el átomo octeto cúbico, entonces plantea que hay unos átomos de valencia y que se pueden distribuir como las aristas de un cubo. Así, por ejemplo, podemos ver el litio, que tiene un solo electrón en su capa de valencia, y el flúor, que tiene 7. Para este flúor es más fácil ganar un electrón completando el octeto, mientras que el litio es más fácil perder ese electrón. De allí nacen los enlaces químicos, el enlace iónico. Y aquí podemos ver la estructura de Lewis para denotar dichos enlaces. Aquí vemos los electrones de valencia, 2, 4, 6 del oxígeno, en un enlace covalente con los electrones de valencia del hidrógeno. Y así sucesivamente. Entonces, estas son las estructuras electrónicas de valencia de Lewis, cumpliendo con la norma del octeto. Bueno, hablábamos de que a raíz de que se hacen los estudios de los gases se encuentra que las proporciones en que se unen y forman compuestos son diferentes, y de allí que fueran 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno al formar el agua. Pues
al estudiar los gases, Amadeo Avogadro encontró que esas uniones eran en números enteros porque estudió los volúmenes que ocupan y las masas de los gases. La masa del gas no cambia, siempre es la misma, pero depende del recipiente que lo contiene. Nosotros podemos tener un gas en un recipiente de 1 litro, pero si de alguna forma lo llevamos bien a un recipiente de medio litro, pues podríamos decir que cambió el volumen, pero la masa sigue siendo la misma. Entonces, al trabajar volúmenes y masas iguales, observó ese tipo de combinaciones. Aquí tenemos también que él encontró que los gases, los elementos gaseosos, son biatómicos. Su presencia es H2, Cl2, N2, O2, y en ese sentido entonces también cambió los postulados de Dalton. Aquí podemos ver que un volumen de hidrógeno se combina con un volumen de cloro y forma 2 volúmenes de HCl. Lo mismo que las moles de moléculas y las moléculas de cloro forman 2 moléculas de HCl. O sea, proporciones definidas forman los compuestos. También Avogadro, a raíz de sus investigaciones con los gases, fue capaz de ofrecer una estimación muy cercana a lo que es la masa atómica del oxígeno y otros elementos y lograr la distinción entre moléculas y átomos. También veremos en otro video el número de Avogadro, la constante de Avogadro. A raíz del descubrimiento de los rayos canales o rayos catódicos, Thomson decide utilizar los mismos tubos de vacío para generar rayos catódicos, pero los cuales iban a ser sometidos a un campo eléctrico, el cual estaría ubicado en la zona central del rayo catódico, negativo y positivo. ¿Qué observo? Y que las cargas opuestas se atraen, que la carga eléctrica negativa se desplazaba hacia la varilla con carga positiva. Entonces Thomson descubrió que había unos rayos cuando se aplicaba el campo magnético y afirmó que estos rayos, más que ondas, estaban compuestos por partículas cargadas negativamente, que en ese momento él llamó corpúsculos de carga negativa. Entonces en ese descubrimiento plantea un átomo de carga positiva bastante robusto y en la superficie los corpúsculos cargados eléctricamente negativa. Ernest Rutherford siguió trabajando en el concepto de irradiar diferentes elementos y gracias a los ensayos hechos por Geiger y Marsden, que bombardearon con partículas alfa a través de una fina lámina de oro, y después esos rayos impactaban en una lámina que iba a ser como la que revelara qué era lo que estaba sucediendo. Si fueran los átomos con el modelo de Thomson, todos los rayos pasarían, porque supuestamente la esfera y los rayos pues no serían desviados, pero lo que se encontró fue que un buen número de los rayos fueron desviados, es decir, que encontraba una zona con una excelente masa y un espacio vacío que permitía que los rayos pasaran e impactaran la lámina de revelación. Esto llevó a plantear que realmente el átomo no era una esfera totalmente sólida o una esfera totalmente vacía, sino que tenía un núcleo con buena masa y un espacio vacío donde se encontrarían los electrones, y así plantea el modelo atómico de los planetas y el Sol, o el modelo atómico del sistema planetario. Rutherford sigue trabajando con bombardeo de gases con partículas alfa y observa también que cuando los bombardeaba y del elemento al cual era bombardeado se desprendían núcleos de hidrógeno, es decir, cargas positivas, y que estas eran proporcionales a los otros elementos. Me explico. Si el elemento tenía un número atómico 12, eran 12 veces el núcleo del hidrógeno. Entonces halló esa primera relación. Descubrió también que la carga positiva de cualquier átomo equivalía siempre a un número entero. Entonces por eso hablamos número atómico 12, 12 veces el núcleo del hidrógeno.
Entonces, a esta partícula se le comenzó a denominar protón. Es decir, que en el núcleo estaban los protones y que alrededor de ellos se iban a encontrar los electrones en un espacio vacío. Posteriormente, plantea también que la masa del protón tenía que tener mayor estabilidad e encontrar unas partículas que apoyaban a la masa, mas no le generaban carga, que con el mucho tiempo se lograron descubrir y denominar neutrones. Con el avance del electromagnetismo y con la fórmula del amor, se encontró que aquellas cargas eléctricas que giran alrededor de otra carga, como en el caso del átomo, que ellas comienzan a perder energía y van a describir un espiral descendente hasta caer en el núcleo. Pero esto no sucede. Entonces no se puede explicar el modelo planetario con unas órbitas fijas y sin generar ese tipo de pérdida de energía. Gracias a que la teoría cuántica revoluciona la física, Max Planck y Einstein, con sus postulados, permiten que se llegue al planteamiento de un modelo atómico por Niels Bohr, en donde los electrones van a estar en unos sitios determinados, en unas órbitas fijas, con un respectivo nivel de energía que no se pierde para que decaiga en el núcleo. Y si se estimula ese electrón, emite una energía como un fotón, que es una energía cuántica, y comenzamos a hablar de números cuánticos. Ahora, los átomos no podían describir esos espirales a los cuales hacemos referencia y que de forma que llegan hasta el núcleo, no pierden esa energía, y cuando se estimula un electrón para que emita o absorba energía, hay un salto cuántico entre esos niveles de energía. Entonces ya estamos entrando a un concepto mayor del átomo, un modelo que se adapta a determinadas propiedades energéticas y a los postulados cuánticos hechos por Planck y Einstein. Arnold Sommerfeld realiza ajustes al modelo atómico de Bohr, al incluir unas órbitas elípticas, como hemos comentado, según el comportamiento de los átomos a nivel cuántico. Ese modelo Bohr-Sommerfeld, que lo han llamado así, hace unas increíbles predicciones de acuerdo a las propiedades espectrales lumínicas que dan base a los verdaderos números cuánticos. Pero esta teoría no todavía predice exactamente el comportamiento de los multielectrones, y es que este comportamiento de los átomos, a medida que van creciendo y van teniendo más electrones, más protones, van cambiando algunas propiedades que no se comportan en la medida que lo que predice el modelo atómico Sommerfeld-Bohr. De Broglie, en 1924, plantea la dualidad de las partículas y las ondas. Siempre hemos hablado de partícula, la partícula electrón, la partícula protón, el átomo como partícula, pero realmente hay un comportamiento de ondas y hay que tenerlo presente. Schrödinger, siguiendo la tendencia de onda y partícula, una dualidad del mundo material, plantea su ecuación para describir el electrón como una onda y no como una partícula, lo que logra explicar los fenómenos espectrales que el modelo Bohr no podía hacer. Un concepto matemáticamente correcto, pero que Max Born en sus críticas afirma que la ecuación de onda de Schrödinger no describe al electrón en sí, sino a los posibles estados que tiene y la forma que podría tener la probabilidad de encontrarse en un sitio definido. Es decir, entramos al campo de las probabilidades electrónicas. Un aporte más realizado en 1923 por Heisenberg. Algunos conocen el principio de incertidumbre de Heisenberg, y es que él plantea que ese comportamiento de onda y partícula, ¿cierto? Y en un microcosmos, en un ente tan pequeño, microscópico, no es fácil determinar velocidad de movimiento y posición de una partícula. Entonces lo que se dan es unas fórmulas en donde hay una posibilidad de encontrar un electrón. Entonces en un orbital S
Esta es la posible nube electrónica totalmente esférica. En un orbital 2s es más lejana al núcleo y sus probabilidades de encontrar un electrón es más lejano al núcleo. Así como los orbitales p, hay uno que estará ubicado de derecha a izquierda, otro que está ubicado de adelante hacia atrás, hacia el fondo, y uno de abajo hacia arriba o arriba hacia abajo, ocupando las tres dimensiones. Pero observen que es una especie de corbatín, es una nube electrónica en tres dimensiones, ¿sí?, en donde existe mayor probabilidad de encontrar el electrón en el átomo. Es ya un cambio total en cuanto a las famosas niveles de energía circulares, órbitas totalmente bien determinadas, sino son, ahora hablamos de un átomo probable, el átomo de Sommerfeld y el átomo de Heisenberg. Bueno, tendremos unos cuadros resumen como el que podemos apreciar y que pueden analizar, descargar, consultar. Entonces va desde Dalton, Thomson, con aportes como personajes como Perrin, va Rutherford, Bohr, Sommerfeld, y para terminar en el esquema matemático de Schrödinger y de Heisenberg en cuanto al átomo. Teoría atómica, de otro cuadro también lo pueden consultar. Demócrito, Dalton, Gay-Lussac, que también trabajó mucho con los gases, así como Avogadro, Prout, Newlands, que no solo trabajó con el átomo, sino que trabajó también sus propiedades. Entonces llegó a establecer los principios de la tabla periódica con una ley de las octavas. Mendeleev, que ya planteó la tabla periódica. Colson, que descubrió los rayos canal, los rayos catódicos, que sirvieron mucho para hacer los experimentos de Thomson. Hertz, Rutherford, Millikan, Bohr, Niels Bohr, porque vimos que hay un Max Bohr y un Niels Bohr, Rutherford, Schrödinger, Heisenberg, y así sucesivamente hasta llegar al concepto moderno de átomo con las partículas subatómicas, los quarks y todos que vimos en nuestro video de partículas. Con esto damos por finalizado nuestro video, esperamos que haya sido de su agrado y que de gran utilidad. Estamos para servirle en tutorías virtuales online. Mil gracias.